Tras un camino complicado en el que se jugó todo a esta carta, la reelección como máximo responsable de su partido, este fin de semana la apuesta ha quedado ratificada. Javier Lambán es de nuevo, oficialmente ya, secretario general de los socialistas aragoneses, un cargo que ostenta desde hace 5 años. Atrás quedan las disputas abiertas con Pedro Sánchez. Este fin de semana han compartido espacio, conversaciones y hasta se han prometido fidelidad mutua. Y todo tras una batalla que se trasladó a Aragón y se escenificó en unas primarias duras, donde la lista perdedora no se siente integrada en la nueva ejecutiva. Pese a todo y tras meses complicados, ahora el camino parece más despejado y pasa por centrarse en la apuesta por los servicios públicos y también en la lucha contra la despoblación. De todo ello hablamos esta mañana con el recién reelegido secretario general de los socialistas aragoneses, es Javier Lambán, y ya nos acompaña en este plato con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días a todos, y del final de este proceso orgánico y también de las asignaturas pendientes todavía en Aragón, como por ejemplo sacar adelante los presupuestos para 2018 o conocer qué papel debe jugar esta comunidad autónoma en la solución del problema catalán. De todo ello hablamos con Javier Lambán. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, allí en el Congreso, la nueva ejecutiva regional pasa de 33 a 37 miembros, se renueva en un 80%, aumenta la presencia de jóvenes, también la presencia de la mujer, que roza la paridad. Esta, sin ninguna duda, es la fotografía, es la parte más visible, pero ¿cómo queda el fondo? El fondo del Partido Socialista en Aragón, ¿qué cambia? ¿Qué nuevo PSOE emerge después de esta cita orgánica? Mi compromiso en primarias era que el Partido Socialista se tenía que abrir a un tiempo nuevo. Debía consolidar a un gobierno que está haciendo las políticas más progresistas de la historia de la comunidad, y eso lo hemos logrado, y debía abrirse a un tiempo nuevo en cuanto a la manera de entender la acción política, en cuanto a la manera de entender la función de los militantes, en cuanto a la manera de relacionarse con la sociedad. Y todo ello el Congreso lo ha ratificado de manera muy satisfactoria. Eso, por otra parte, tenía que tener un reflejo en la propia composición de la Comisión Ejecutiva Regional, y también lo hemos logrado. Una renovación muy importante, como usted mismo ha dicho, una presencia muy importante de hombres y mujeres jóvenes, que no por ser jóvenes son ya políticos muy sólidos desde cualquier punto de vista, y sobre todo un altísimo grado de integración. De todas las comunidades autónomas donde ha habido primarias, la Comisión Ejecutiva Regional que ha obtenido más respaldo de los militantes en voto secreto, en urna, ha sido justamente la Comisión Ejecutiva Regional de Aragón, con un 88% de apoyo. Eso quiere decir que el grado de integración ha sido altísima y que el grado de representación que ostenta esta Ejecutiva es el más alto de todos cuantos podemos observar en las distintas comunidades autónomas de España. Enseguida le pregunto sobre la integración de las distintas, digamos, sensibilidades dentro de la formación, pero algo de lo que hablan todos los medios también hemos hablado nosotros. Por ejemplo, Lambán y Sánchez sellan su lealtad, Sánchez sella la paz con Lambán y se avala como candidato a la DGA en 2019. ¿Paz o tregua? ¿Qué es lo que ha ocurrido este fin de semana en su relación con Pedro Sánchez? Nada que no hubiera ocurrido ya. De hecho, la noche misma del 21 de mayo, cuando fue elegido por primarias Pedro Sánchez, yo le manifesté mi lealtad como hubiera hecho a cualquier compañero que hubiera vencido en las elecciones primarias. Y la noche del 1 de octubre, cuando yo gané a mi vez las primarias de Aragón, Pedro Sánchez me correspondió en esa expresión de lealtad. Por tanto, lo que ocurrió ayer no fue sino un capítulo nuevo en una declaración de lealtad mutua que ya se había producido con anterioridad y que no podía ser de otra manera. Insisto, los socialistas nos hemos dotado de un sistema de elección de la Secretaría General que consiste en dar la voz a los militantes. Eso, lo he dicho muchas veces, significa que durante un tiempo el partido se abre casi en canal ante la sociedad. Eso tiene unos riesgos evidentes, riesgos que se convierten en ventajas, que se convierten en fortaleza si luego las heridas se cicatrizan, se suturan y unos aceptan que han vencido y otros son generosos con quienes han vencido. Eso ocurrió a nivel nacional, eso ha ocurrido a nivel regional y por tanto el partido sale fortalecido de este proceso sin ningún tipo de duda. Y ese mismo ambiente, esa misma escenificación se produjo en ese encuentro que mantuvo antes durante 15 minutos con Pedro Sánchez. ¿Era el mismo ambiente
o se generó más tensión? No, en absoluto. Yo desde el día 21 de mayo mi relación con Pedro Sánchez ha sido cordial en lo personal y en lo político. No hay que olvidar que, salvo el tiempo en el que el partido estuvo sometido al debate interno de cómo tenía que encaminar su futuro, hasta las elecciones del 26 de junio y desde su elección en el verano del año 2014, yo he tenido con Pedro Sánchez una relación de colaboración y de apoyo mutuo muy intenso. Yo me dejé la piel en las elecciones de diciembre de 2015 para que Pedro fuera presidente de gobierno. Lo volví a hacer en junio del año 2016. De hecho, en Aragón, Pedro obtuvo resultados superiores a los de la media española. Eso quiere decir que aquí nos movilizamos como un solo hombre o como una sola mujer para que él llegara a ser presidente del gobierno de España. Yo estuve al frente de esa movilización y ahora de lo que se trata es de que reeditemos esa manera de funcionar. No hay nada nuevo bajo el suelo en ese sentido. Mantuvo esa reunión, digo, de 15 minutos. Hacía tiempo que no se encontraban en una reunión más o menos privada. Yo no sé si han cerrado un nuevo encuentro para analizar la situación y sobre todo de cara a un futuro que por lo menos se promete intenso, ¿no? De manera personal, yo no veía a Pedro desde la manifestación de Barcelona. Antes estuve con él en el Congreso Federal. Ayer volvimos a vernos, por teléfono sí que hemos hablado varias veces y nos emplazamos a reunirnos en Madrid de manera más sosegada después del Comité Federal de la próxima semana. Pero no para hablar ya de renovaciones, de compromisos, de lealtad ni nada por el estilo, porque eso está suficientemente manifestado, sino para hablar de algo que nos preocupa a los dos, que es el problema de Cataluña. Lo enfocamos los dos de la misma forma, aunque desde prismas distintos, porque él ha de hacerlo como secretario general de un partido que es fundamental para la solución de la crisis de Cataluña, y yo de hacerlo también como miembro de ese partido, pero además como presidente del gobierno de una comunidad autónoma que, por ser vecina de Cataluña, siente este problema de una manera muy específica, como se ha puesto de manifiesto estos últimos días. Enseguida nos sumergiremos en el tema de Cataluña, pero ha dicho que son maneras distintas, no de analizar la situación, sino de buscar soluciones, que es lo que le diferencia con Pedro Sánchez a la hora de buscar esa solución para Cataluña. No he hablado de diferencias. Pedro, lógicamente, ha de ver el problema desde el punto de vista de secretario general, de máximo responsable de un partido nacional. Él ha de ver el problema desde el punto de vista de Estado. Y yo, sin dejar de ver el problema desde un punto de vista de Estado, he de verlo también como presidente de una comunidad autónoma vecina, donde el problema se manifiesta de una manera específica. El problema de Cataluña no lo puede sentir igual un extremeño que un aragonés, toda vez que nosotros somos vecinos, toda vez que la comunidad de intereses económicos, de puntos de vista compartidos, de relaciones sociales y familiares es enorme, es formidable. Toda vez, en definitiva, que cualquier cosa que ocurra en Cataluña afecta a Aragón de una manera muy impactante. Estos días estamos viendo cómo cualquier cosa que ocurra en la economía catalana y que perjudique a la economía catalana, en Aragón tiene una traducción negativa inmediata, porque no tenemos que olvidar que Cataluña es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor. Por tanto, las empresas aragonesas han de estar inquietas cuando su principal mercado atraviesa por turbulencias como las que en este momento supone la crisis política de Cataluña. Eso un extremeño lo sentirá de otra forma, o un andaluz, y desde luego el presidente del gobierno de España o el secretario general del principal partido de la oposición lo sentirán de otra forma, porque ellos tienen que aplicar al problema una visión más global, la del conjunto del Estado. Enseguida vemos ese sentimiento, cómo se puede materializar y cuál es el papel que puede jugar esta comunidad autónoma en encontrar la solución para el problema de Cataluña, pero volvemos, nos retrotraemos y hablamos del Congreso y de la integración, algo a lo que usted ha hecho referencia, una integración que sabe que no todo el mundo está de acuerdo. Lo voy a invitar a que escuche las declaraciones que su contrincante en las primarias, Carmen Dueso, dijo ayer. Dice que no cree que sea una lista de integración la que ha salido de este Congreso, porque en su opinión se ha ignorado una parte importante del partido. Escuchen. Queríamos una representación mínima para en todos los órganos para poder integrarnos. Mínima me refiero muy por debajo del porcentaje que teníamos. No pedíamos grandes cosas porque tampoco era nuestro objetivo. Pero es que no se ha respetado nada, no se nos ha dado nada. Entonces, bueno, pues en esas condiciones difícilmente podemos integrarnos. Es una cuestión de respeto. No se consideran integrados, señor Lambán. Respeto, como no puede ser de otra forma, las palabras de la compañera Carmen Dueso, pero he de matizarla al menos en dos puntos concretos. Primer punto,
El principal apoyo de Carmen Dueso fue la provincia de Huesca y su líder político Miguel Gracia. La provincia de Huesca y Miguel Gracia están perfectamente integrados en la nueva ejecutiva y en los nuevos órganos de dirección, hasta el punto de que toda la provincia de Huesca votó a favor de la Comisión Ejecutiva Regional, del Comité Regional, Comité Federal y el resto de órganos. Segundo, yo le ofrecí a Carmen Dueso una posibilidad de integración en el Comité Regional que en mi opinión era muy generosa y desde luego superior a lo que ella podía representar en el conjunto de la organización. Carmen, y es perfectamente legítima su decisión, rechazó esa posibilidad de participar en el Comité Regional y por lo demás, y como colofón, una ejecutiva regional que sale elegida con el 88% de los miembros, no parece que tenga como problema principal con el que empezar su andadura el de falta de representatividad o el de falta de integración. Repito, no ha habido una sola ejecutiva regional en toda España donde ha habido primarias que haya tenido el grado de apoyo que ha tenido la ejecutiva regional de Aragón. Por tanto, problema de integración yo no reconozco absolutamente ninguno. Es la ejecutiva más representativa del partido de todas cuantas han sido elegidas en España. Y esa batalla de sensibilidades se puede trasladar ahora a los congresos provinciales que llegan en cascada ya, por ejemplo el de Zaragoza en este caso. La historia de las primarias está demostrando que cada episodio se produce en términos diferentes. Una cosa fue las primarias de mayo del 2017, donde se dirimía el liderazgo nacional. Otra cosa han sido con alianzas y con posiciones distintas las primarias de octubre, donde se dirimía el liderazgo regional. Yo estoy convencido que otra cosa distinta serán las primarias para los liderazgos provinciales. En cada caso concreto, independientemente de las afinidades que puedan existir entre unos y otros compañeros, hay un componente territorial que acaba marcando casi de manera definitiva el sentido general de la expresión de voluntad de los compañeros, y eso en las primarias provinciales también va a ocurrir, es decir, se producirán en términos distintos en cuanto al debate interno se refiere de lo que han sido las primarias regionales, sin ningún tipo de duda. ¿Cree que habrá más de un candidato y por lo tanto habrá primarias en Zaragoza, en el Congreso Provincial? Lo desconozco, no lo sé. Hasta ahora se ha demostrado que cada vez que se abre la espita de las primarias aparecen candidatos, excepto en Andalucía. En el resto de los sitios ha habido primarias, es decir, ha habido contienda entre unos candidatos y otros. Y bueno, cabe esperar que siguiendo esa tónica también en las provincias, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, haya más de un candidato. Pero bueno, eso lo vamos a saber dentro de poco, sobre todo en el caso de Huesca, que es la primera provincia que ha convocado el proceso de primarias. Y que empieza hoy además ya con todo ese proceso orgánico. Señor Lambán, a lo largo de esas primarias, una de las cosas que usted dijo y que dejó puesta encima de la mesa es que había que proponer un modelo para Aragón. ¿Cuál es el modelo que impulsa el Partido Socialista después de este Congreso? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Se refiere a la organización interna? Organización interna y también apuestas políticas. La apuesta política, yo dejé claro que era la que el Gobierno de Aragón está poniendo sobre la mesa con sus acciones concretas, con sus políticas concretas desde el año 2015. De hecho, yo planteaba que el proyecto político al que yo pretendía servir tenía dos vectores fundamentales. Uno, consolidar al actual gobierno, el gobierno más progresista de la historia de Aragón, consolidar esas políticas y convertirlas en el buque insignia de la apuesta que el Partido Socialista hará en las elecciones autonómicas del año 2019. Yo decía que mi razón fundamental para presentarme a las primarias era consolidar a ese gobierno, fortalecer a ese gobierno, primer objetivo conseguido, y el segundo vector y por tanto el segundo objetivo que yo trataba de alcanzar era abrir un tiempo nuevo dentro del partido, innovar democráticamente el funcionamiento interno del partido, dar más voz y más capacidad de decisión a los militantes, crear una serie de espacios de encuentro dentro de la propia sede para activar la militancia, abrir el partido a más militantes, tener una militancia más y mejor formada, hacer una conferencia política al comienzo de cada curso político para preparar el curso político con la participación de los militantes. En definitiva, pusimos un elenco de medidas que tenía como una de las más importantes la creación de una estructura orgánica propia de la ciudad de Zaragoza,
que significaba ni más ni menos que cambiar sustancialmente la manera de funcionar el partido en Aragón. Eso también tenía que trasladarse a la composición de la Comisión Ejecutiva Regional, con hombres y mujeres con ímpetu nuevo, que es fundamentalmente el que da la juventud, y eso también lo hemos cumplido. Se dan todas las condiciones para que mis compromisos con la militancia se cumplan. Yo no tengo ninguna excusa. Se me ha dado un apoyo que agradezco enormemente, tanto por parte de los militantes primero como por parte de los delegados del Congreso después, e insisto, no tengo ya ninguna excusa para no hacer todo aquello que dije que haría si obtenía este respaldo. Y todo orientado a dos cuestiones que también dejó claro en ese Congreso. Por una parte, recuperar el voto joven y recuperar también el apoyo al Partido Socialista en las grandes ciudades, grandes capitales como Zaragoza. Ese es un problema que no es solo de Zaragoza, es decir, no es solo un problema que tenga el Partido Socialista en Aragón, es un problema que tenemos en toda España. De hecho, yo digo siempre que Zaragoza es la ciudad de las grandes ciudades españolas. Zaragoza es aquella en la que el Partido Socialista obtuvo mejor resultado. A pesar de que fue un mal resultado, en Zaragoza el PSOE obtuvo mejor resultado que en Madrid, que en Valencia, que en Barcelona o que en Bilbao. Quiere decir esto que no es un problema solo de candidatos, que quizás puede serlo, sino que es un problema fundamentalmente de proyecto político y de estructura orgánica. De hecho, yo no me cansaré de decir que el trabajo que está realizando Carlos Pérez Anadón y el resto de los concejales del Grupo Municipal Socialista en la oposición y en unas circunstancias muy difíciles, muy complicadas, es un trabajo espléndido. Tenemos un problema, por tanto, fundamentalmente de proyecto, tenemos un problema de estructura orgánica, y eso es lo que tenemos que acometer nosotros para Aragón y para Zaragoza en particular, porque ese es el problema que más nos afecta, pero de la mano de la Comisión Ejecutiva Federal, porque este es un problema que afecta a todas las grandes ciudades, que por cierto fue una de las cuestiones que ayer comenté en un apartado conversacional que tuve con Pedro Sánchez, muy amable por otra parte. Superado este momento congresual del Congreso, hay que encabezar y hay que empezar ya a mover todo el tema presupuestario. Ya le pregunto, como presidente de la comunidad autónoma, como presidente de Aragón, ¿cuándo le va a hacer llegar a Podemos, a Nacho Escartín, esa propuesta de presupuestos para empezar ya la negociación con luz y taquígrafos? Pues fíjense, debería ser esta misma semana. De hecho, espero que hoy mismo haya algún tipo de conversación en las Cortes entre el portavoz parlamentario Javier Sada y la portavoz de Podemos, Maru Díaz, para ver si esta misma semana nos podemos sentar a hablar de presupuestos. He visto por parte del secretario general de Podemos, por parte de Nacho Escartín, una buena disposición a hablar cuanto antes de presupuestos. Buena disposición y mejor disposición que con el anterior líder. Al menos manifestada de manera distinta, porque lo repito por enésima vez, con Nacho Escartín he hablado más en 15 días que con su antecesor en 2 años y medio, lo cual es un avance notable. Hablando es mucho más fácil llegar a acuerdos que comunicándose a través de Telegram. Ese avance sustancial ojalá se manifieste en avances concretos en la elaboración y confección del presupuesto. Ojalá podamos invertir los términos del trabajo, no hacer un trabajo previo que luego condiciona mucho las siguientes fases del diálogo, porque todo está muy constreñido a las cantidades asignadas a cada departamento en los presupuestos. Es mejor que el trabajo compartido empiece antes de diseñar el presupuesto en general, y eso es lo que vamos a intentar hacer este año. Y ojalá esta semana mismo, insisto, porque el tiempo vuela, ojalá esta semana mismo podamos hacer ya una reunión con Podemos y podamos empezar a plantear una metodología de trabajo que nos permita tener unos presupuestos cuanto antes. El año pasado, ¿cuánto antes? ¿Cuándo podría ser? ¿Tiene ya fecha en la cabeza de cuándo se podrían aprobar? Mire, he errado tanto en mis pronósticos al respecto que ya no me atrevo a hacer ninguno, pero desde luego tendría que ser mucho antes que el año pasado. El año pasado los aprobamos demasiado tarde. Es verdad que luego el grado de ejecución está siendo altísimo, merced a la diligencia con la que los consejeros están gestionando, pero no es bueno aprobar unos presupuestos en mayo. Me gustaría que a principio de año pudiéramos tener unos presupuestos ya aprobados y dispuestos a ser ejecutados. Únicamente tenemos ya 3-4 minutos, pero nos queremos acercar al cráter del volcán, como lo ha llamado usted, hablar, reflexionar sobre la situación de Cataluña. Nuestro invitado ya ha señalado en más de una ocasión que Aragón por derecho debe formar parte de la solución, me imagino que de una solución política, que es lo que están reivindicando ustedes. ¿Cuál debe ser el papel o cuál debería ser el papel que Aragón tenga que jugar en esa búsqueda de la solución para con Cataluña?
España debe convertirse en un Estado definitivamente federal. Lo es de hecho, pero lo tiene que ser de manera clara y tiene que estar eso reflejado en la propia Constitución. Para eso hay que reformar la Constitución, para eso hay que reformar el título octavo, para eso hay que blindar y fijar definitivamente las competencias de las comunidades autónomas. Estamos hablando, por tanto, de un problema que excede el de Cataluña y que afecta a toda España. Debemos concluir, debemos cerrar el Estado autonómico que diseñó la Constitución del 78, pero a nadie se le oculta que eso sustancialmente tiene que ver también mucho con la solución que ha de buscársele a Cataluña, de reacomodo en la estructura del Estado de la Constitución del 78. Perdón, un federalismo asimétrico. Si se trata de establecer algún tipo de diferencia que no tenga ningún tipo de traslación a los derechos de los españoles, algún tipo de diferencia nosotros estamos dispuestos a aceptar en la Constitución. Hechos diferenciales como, por ejemplo, el derecho civil aragonés, que es un hecho diferencial aragonés. Hechos diferenciales de esa naturaleza nosotros estamos dispuestos a aceptar. Hechos diferenciales que impliquen diferencias en el disfrute de derechos básicos por parte de unos españoles y otros, absolutamente ninguno. La igualdad en el acceso de los españoles a los derechos que consagra la Constitución no puede ser puesta en duda bajo ningún concepto. Un ciudadano de Betanzos, de Guadix, de Egea o de Olot tiene que tener exactamente los mismos derechos y la Constitución se los tiene que garantizar. ¿Qué reclama Aragón? Aragón reclama que en ese rediseño de la estructura del Estado, en esa reforma de la Constitución, no solo intervengan los políticos de Madrid o de Barcelona en este caso, sino que intervengamos los representantes de todas las comunidades autónomas. Yo no estoy dispuesto a que se reforme la Constitución, a que se rediseñe el mapa institucional de España sin participar activamente en ese rediseño. Y sobre todo no estoy dispuesto a que se rediseñe nada que tenga que ver con Cataluña sin estar más presente incluso que otras comunidades autónomas, toda vez que por razones de proximidad queremos más que nadie a Cataluña, podemos explicarles a los demás con más conocimiento de causa que nadie qué es lo que ocurre en Cataluña, pero sobre todo todo lo que pasa en Cataluña nos afecta más que a nadie. Por tanto, yo reclamo voz, reclamo capacidad de decisión en un problema que, como presidente del Gobierno de Aragón y representando a todos los aragoneses, me afecta más que a nadie. Creo que como aragoneses somos los principales garantes de mantener los nexos de unión. Manteniendo los nexos de unión entre Cataluña y Aragón, se están garantizando los nexos de unión entre Cataluña y el resto de España, y por tanto esa misión que Aragón puede cumplir, el resto de los actores políticos españoles la deben valorar. Yo se lo he explicado a Mariano Rajoy, se lo he explicado a Pedro Sánchez, y no me resignaré a no tener otro papel como presidente del Gobierno de Aragón que le acabo de decir, y no por ninguna clase de vanidad personal, sino porque creo sinceramente que mi compromiso con Aragón me obliga a ello. Señor Lamán, ¿qué va a hacer hoy a las 9 de la noche? Bastante antes, con el coche me habré dirigido a Huesca a ver ese magnífico partido de fútbol que se anuncia en una noche fría, por otra parte, desde el punto de vista climatológico, pero que estoy convencido que no lo será desde el punto de vista deportivo. Dispuesto a disfrutar viendo a los dos equipos aragoneses que están en segunda división, y dispuesto a que las cosas al final de temporada les vayan bien a los dos. Claro, si antes no me decía que era peligroso el adivinar cuándo se podrían aprobar los presupuestos, invitarle a que me diga cómo puede quedar ese encuentro entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza, imagino que imposible, ¿no? Se puede ser incorrecto políticamente en muchas cosas, pero en hacer avances públicos de lo que uno piensa que puede ocurrir en un partido de fútbol entre los equipos aragoneses incurriría en la temeridad política, y desde luego no lo voy a hacer. Javier Lamán, gracias por habernos acompañado estos minutos y buenos días. Muchas gracias.